Procedemos con el problema número 3. Tips importantes. Podemos establecer lo siguiente. Si el campo eléctrico es uniforme, entonces la fuerza eléctrica sobre la carga también lo es. Como la aceleración A es constante, entonces el movimiento de una partícula en ese punto es uniforme acelerado, por lo que podemos aplicar las ecuaciones de movimiento con aceleración constante que hemos aprendido en clases anteriores. Por eso recordamos a nuestro amigo Newton. Debemos recordar que para una carga positiva la fuerza eléctrica y el campo eléctrico tienen igual sentido, mientras que para una carga negativa la fuerza eléctrica tiene sentido opuesto al campo eléctrico. ¿Qué significa eso? Que la fuerza eléctrica experimentada por el electrón va a ser contraria al campo eléctrico. Significa que el electrón va a moverse en este sentido, mientras que el protón se va a mover en este sentido. Me están pidiendo la velocidad de ambas después de haber sido liberada del electrón y la velocidad final del protón, después de haber sido liberadas cada uno. Tenemos como datos el campo eléctrico, 520 microcoulomb, la carga del protón, que equivale a la carga del electrón, que equivale a 1,60 por 10 a la menos 19 coulomb. Tenemos la masa del protón, que es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Tenemos la masa del electrón, en este caso es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Un tiempo que es de 48 nanosegundos. Tenemos que parte con una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Por Newton establecemos que sumatoria de fuerzas equivale a MA. La única fuerza que actúa es la fuerza eléctrica. Por ende, la aceleración equivale a E por Q entre M. Si hablamos de un protón, de un electrón, vamos primero con el electrón, que se mueve a la izquierda. En este caso tendríamos que la aceleración del electrón sería el campo por la carga del electrón entre la masa del electrón. Si obtenemos, reemplazando los datos que tenemos aquí, tenemos que la aceleración del electrón tendría una magnitud de 9,13 por 10 a la 13 metros segundo cuadrado. Para encontrar la velocidad utilizamos entonces que la velocidad final del electrón es la velocidad inicial más aceleración del electrón por el tiempo, que es común para todos. Velocidad inicial es 0, reemplazando la aceleración del valor del electrón por lo que acabamos de encontrar y un tiempo de 48 nanosegundos, vamos a obtener que el electrón tiene una magnitud de 4,38 por 10 a la 6 metros por segundo. Procedemos ahora con el protón. La aceleración del protón es exactamente lo mismo, pero cambia la masa del protón. Al ser mucho más grande, la aceleración tendría que dar mucho más pequeña. En este caso me daría una magnitud de 4,98 por 10 a la 10 metros por segundo cuadrado. Haciendo el mismo análisis me quedaría que la velocidad final del protón sería la aceleración del protón por el tiempo. Multiplicando eso, tendría una magnitud de 2,39 por 10 a la 3 metros por segundo. Tendríamos ambos cálculos. Se proyectan varios protones. Este es el problema. Tenemos como datos lo siguiente. Algo importante se me pasaba. Los tips antes de resolver cada problema. Dado que se trata de un protón, la fuerza eléctrica en este caso irá hacia abajo. Recuerden que la fuerza eléctrica va en el mismo sentido del campo, iría hacia abajo, para una partícula positiva.
Por consiguiente, la partícula cargada describirá una trayectoria parabólica similar a la de una masa que es lanzada con determinado ángulo, ya que en ambos casos la única aceleración que actúa en el eje de las Y, caída libre de proyectiles. Y por último, aquí hay un tip importante: un par de ángulos complementarios nos darán el mismo alcance horizontal. Observen la figura, 15 y 75 impactan en el mismo lado. ¿Qué tienen en común 15 más 75? 90. 30 y 60 impactan en el mismo lado, o sea, 30 y 60 en común, 90. Ángulos complementarios van a dar el mismo alcance horizontal. Y esto va a ser de vital importancia en el desarrollo de este problema. ¿Ok? Empezamos a recolectar nuestros datos. Tengo la velocidad inicial, 1,32 por 10 a la 4. Tengo el campo eléctrico, 850 Newton. Tengo la distancia de impacto, 2,05 por 10 a la menos 3 metros, mili. Recuerden que los prefijos hay que cambiarlos. Es un protón, tengo la masa del protón, 1,67 por 10 a la menos 27, no creo que lo utilice, pero bueno, sí la vamos a utilizar, kilogramos. Tengo la carga del protón, 1,60 por 10 a la menos 19. ¿Cómo? Ok, procedemos. Antes que todo tenemos que encontrar la magnitud de la aceleración. Por lo que establecimos anteriormente que la sumatoria de fuerza en Y debe equivaler a MA. En este caso, la fuerza que lo acelera es EQ igual a MA. Por ende, la aceleración debe obtener el campo por la carga del protón entre la masa del protón. Reemplazando los valores que tenemos arriba, le va a dar una magnitud de 8,14 por 10 a la 10 metros segundo cuadrado. Tenemos la aceleración del protón. Observen que él va a describir una trayectoria simétrica. Una trayectoria simétrica tengo el alcance. Cuando hablamos de esto, en el quinto año, establecíamos que el alcance máximo en función lo podíamos obtener de esta manera. En este caso, la aceleración provocada por el campo eléctrico. La única incógnita que nos queda allí es el ángulo de impacto. Procedemos a despejar X por A entre V, en este caso, V sub 0 cuadrado es igual al seno de doble ángulo. Aquí vi un error. Mucha gente pasó este 2 dividiendo. El problema lo están planteando de manera correcta, pero el 2 no pasa dividiendo. Recuerden que lo que usted tiene allí es que usted va a encontrar el doble ángulo. Eso sí lo podemos hacer. Seno inverso de X por A entre V sub 0 cuadrado. Por cuestión de tiempo, entonces obtenemos que 2 veces el ángulo vendría a ser una magnitud de 73,3 grados. Dividido entre 2 significa que el ángulo 1 tendría una magnitud de 36,6 grados. Por lo planteado anteriormente en este problema, vamos a obtener que el ángulo 2, recuerden, tiene que ser el complementario. 90 menos 36,6 daría un ángulo de 53,4 grados. Estos dos ángulos van a impactar en el mismo punto. La otra pregunta que se nos hace es el tiempo total. El tiempo total, recuerden que es 2 veces el tiempo de subida. Entonces procedemos a encontrar que el tiempo total, ecuación dada, lo tienen en sus apuntes, 2 veces V sub 0, seno del ángulo, entre A. Observen que vamos a tener dos tiempos porque son dos valores del ángulo, uno para 36,1 y el otro para, 36,6 y el otro para 53,4. Vamos a encontrar el tiempo 1. Reemplazando todo eso, vamos a encontrar que el tiempo 1, 1,93 por 10 a la menos 7 segundos. Y vamos a encontrar ahora, reemplazando en esta ecuación, encontramos 2 por la velocidad inicial que la tenemos en el problema, 1,32 por 10 a la 4, por el seno de 53,4 entre A, vamos a encontrar un tiempo 2 de magnitud, 2,60 por 10 a la menos 7
segundos. Tipos importantes para el problema número 5. La fuerza eléctrica va en sentido contrario al campo eléctrico. El electrón reduce su velocidad cuando se mueve en el mismo sentido del campo. Puede tratarse como si fuese un movimiento en caída libre. El electrón llega a un punto en el que su velocidad es cero, regresaría acelerando en sentido contrario al campo. Las líneas de campo eléctrico siempre apuntan en la dirección decreciente del potencial eléctrico. Significa que el potencial en A va a ser mayor que el potencial en B. Una carga positiva que se suelta de un campo eléctrico tenderá a desplazarse hacia un punto donde el potencial eléctrico sea menor, mientras que una carga negativa tenderá a desplazarse hacia un punto donde el potencial eléctrico sea mayor. El concepto de diferencia de potencial es muy importante en nuestra vida. Ya nosotros en el otro trimestre empezaremos con electrodinámica, ya que constantemente lo utilizamos. Por ejemplo, comprar un aire acondicionado seguramente se preguntará si funciona a 110 voltios o 220 voltios. Por ejemplo, cuando reemplazamos una batería compramos una de 12 voltios. Esas son las de auto, con mayor amperaje hora. Cuando necesitamos una batería para una linterna compramos una de 1,5, 3 o 9 voltios. Esas son las que se utilizan en el mercado. Ok, procedemos entonces con los datos de este problema. Datos. Tenemos la carga del electrón 1,60 por 10 a la menos 19, 1. La velocidad inicial 5 por 10 a la 5 metros por segundo. Tengo el campo eléctrico, en este caso 50 newton por metro, y tengo la velocidad inicial que es 0 metros por segundo. Otro dato que tengo es la carga de la masa del electrón, 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Procedemos entonces a establecer que calcule la distancia que recorre el electrón antes de detenerse la diferencia potencial entre esos dos puntos. Procedemos que hay un cambio de energía cinética, se realiza un trabajo, delta EK. O sea, y sabemos que el trabajo es la carga por delta U, en este caso una diferencia potencial aplicada al electrón. Un medio la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Significa que en este caso la velocidad final aquí sería 0. Significa que esto es 0. Puedo obtener delta U. Delta V sería entonces M V sub 0 entre 2 puntos. El potencial debe disminuir, él va de A a B, por ende el potencial debe dar negativo, la diferencia de potencial. Reemplazando esto por la masa del electrón, la velocidad inicial que tengo 5 por 10 a la 5 entre 2 veces Q, en este caso le daría una diferencia potencial de menos 0,712 voltios, puesto que el potencial en B es menor que el potencial en A. Si seguimos en esto, encontramos entonces que delta V equivale a E por D. Por consiguiente, para encontrar la distancia entre estos dos puntos, podemos usar delta V entre E, lo que me daría una magnitud de 0,0142 metros. También pude haber utilizado todas las ecuaciones de cinemática para resolver estos problemas. Continuamos ahora.